Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos otra vez tratando de hacer este primer contacto de nuestra clase de escuela dominical después de casi un mes. Disculpen el tiempo, pero la tecnología no había llegado tan cerca de mí como para eso. Así que voy a tratar de hacer la clase desde mi jardín en la casa, tratando de que les llegue a ustedes después vía una conexión, y después trataremos de hacer otras cosas. Así que la primera vez no va a ser tan amplio, tan completo, pero bueno, trataremos de hacer algo. Vamos a orar y comenzamos. Padre, gracias por la bendición de estar una vez más en contacto con mis hermanos, y gracias por la bendición de contar contigo como nuestro cuidador, nuestro hacedor, nuestro guía, Señor, aún en tiempos tan difíciles como este. Pedimos tu bendición para cada hermano, hermana que nos está escuchando, para cada familia, que tú estés guardando en perfecta paz, Señor, cada hogar, y dándonos guía y dándonos seguridad en medio de este tiempo tan distinto. Pedimos tu dirección para este estudio, que también sea de edificación y que pueda ser una manera de irnos relacionando otra vez, Señor, en medio de esta situación. Pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El último domingo que estuvimos juntos en la iglesia, estábamos terminando el capítulo 9. En verdad llegamos hasta el versículo 29, y hoy nos tocaría cubrir la primera parte de capítulo 9, verso 30, hasta el capítulo 10, verso 13. Vamos a usar ese párrafo. Repito, Romanos capítulo 9, verso 30, hasta el 10, 13. Yo la voy a leer por un momento para todos ustedes. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que veníamos hablando, porque por supuesto tenemos un mes sin tratarnos. Pablo está argumentando, usando dos palabras muy claves en este estudio, que tiene que ver con justicia y fe. Y prácticamente está hablando de dos tipos de justicia: aquella que es porque viene, una justicia que viene por la fe, y la segunda justicia que él habla es aquella que viene por la ley. Y más o menos del 9:30 al 31 está hablando de eso, y después en adelante habla de la justicia que viene por la fe. Recuerden que los judíos, el pueblo judío, buscaba la justicia a través del cumplimiento de la ley. Yo creo que ustedes lo recuerdan. Y no, por ahí Pablo les enseña que no la hallaron, sencillamente no hallaron por ahí esa justicia. O más bien podríamos decir que muy pocos la hallaron, porque también hablamos del remanente fiel. Pero por supuesto sabemos que ellos lo hallaron por medio de la fe y no por el cumplimiento de la ley. Pero los gentiles, cuando escucharon el evangelio y aceptaron el evangelio como se le venía explicando por la fe, alcanzaron la justicia. Entonces había un conflicto ahí. Los judíos tenían celo por Dios, y habíamos hablado de eso, un celo sincero, por cierto, pero un celo no basado en el conocimiento. ¿Por qué? Porque estaban buscando la justicia de Dios por sus propias obras y no por la fe. Y ahí donde no podían relacionar a Jesús, en cambio los gentiles se lo hicieron. No descubrieron que Jesús era el cumplimiento de aquella ley que habían ellos tanto estudiado y tanto deseado. Él, Cristo, logró lo que la ley no podía hacernos lograr, y Dios ahora nos pide que nos acerquemos a Cristo. No tanto que cumplamos la ley ahora, sino dice: cree en lo que yo hice. Mis obras no me van a llevar nunca a la justicia divina, y lo que me llevan mis propias obras es a la justicia que lleva a la muerte. Lo leímos un poco en el versículo 10, capítulo 10, versos 10 y 11. Y dice que al encontrar esta justicia por la fe en Cristo Jesús, entonces encontramos la salvación. Y sobre esa base que es la fe en Cristo, es donde Pablo ha afincado su mensaje ahora de salvación. Esto es más o menos un pequeño resumen de lo que hablamos hasta esta semana, y vamos a comenzar hoy con el tema que nos toca. Yo voy a leer para ustedes Romanos capítulo 10, los versos 30 hasta el 9:30 hasta el 10:13, ¿ok? 9:30 hasta el 10:13. Tengo un pequeño espacio aquí para mis libros, así que tengo que estar cambiando un poquito. 9:30 hasta el 10:13. Dice así la palabra del Señor. Estoy tratando de hablar un tiempo prudente, pero
no he logrado todavía ubicar el tiempo aquí con nosotros. Dice la palabra del Señor. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia, la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de la ley, que le diera justicia, no la alcanzó. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla. Así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito. Miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Pero el que confíe en él no será defraudado. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que crea reciba la justicia. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al infierno, es decir, para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Hasta aquí, hasta el verso 13 de este capítulo que estamos leyendo. Ahora estamos otra vez viendo a Pablo usando algunos pasajes del Antiguo Testamento. Recuerden que Pablo está tratando de enfatizar, el Evangelio no es algo viejo, el Evangelio es algo nuevo, y está tratando de explicar cómo el Antiguo Testamento se relaciona con el Nuevo. Así que está usando ya varios versos aquí, desde Deuteronomio 9:4, 10:30, 10 en adelante, y está haciendo cada una de estas cosas para que todos podamos enfocarnos en ella. Y está hablando básicamente del deseo de explicar ese Evangelio, no como algo nuevo, sino como parte de lo que Dios venía haciendo por muchos siglos, y por eso se basa en Deuteronomio en esta parte, ¿verdad? Pero ahora en Romanos habla de ese mensaje de la fe. Dios lo hizo accesible a su pueblo. Esa voluntad de Dios a través del antiguo pacto ahora se presenta en el nuevo pacto. Pero no dice, ese nuevo pacto no está lejos. Por eso en el verso 4 que acabamos de leer, donde dice precisamente eso, que Cristo es ese consumidor. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Pablo pone a Cristo como el consumidor de esa ley completa, y al conocer a Dios a través de Cristo, conocemos la justicia de Dios. Ahora, cuando hablamos de la justicia de Dios, no hablamos de un castigo de Dios, al contrario, es que la idea básicamente es uno de los grandes aportes, por decir así, de la Reforma Protestante. Cuando habla de la justicia de Dios, habla de la declaración de Dios a nosotros como justos, y esto hay que dejarlo muy claro. De manera que en Cristo la ley se acerca al pueblo de Dios como nunca antes se había acercado, pero ahora se exige que ese pueblo acepte por la fe esa palabra de justicia que Dios le ha dado, ¿verdad? Pablo aquí enfatiza más bien que la misma palabra, o sea, la misma palabra que es la ley, demandaba obediencia absoluta. Lo dice claramente en el versículo 5. Así escribe Moisés, la justicia que se basa en la ley dice, quien practica estas cosas vivirá por ella. Ahora en Cristo, Dios, por decir así, ha elevado esa gracia al máximo,
pidiendo a las personas que el cumplimiento de la ley se basa ahora en la fe, no se basa en las obras. Eso lo estudiamos desde más o menos los capítulos 7, 8 y 9 de Romanos, como estábamos por ahí. Pablo hacía ese énfasis. La justicia de Dios se alcanza por creer lo que Cristo hizo por nosotros. Y Pablo lo enfoca como una confirmación verbal. Y lo aclara, ¿verdad? No se da sin creer en el corazón. Pablo pone la fe no como una obra un tanto visible, no como una obra externa, lo pone como una obra en el corazón. Y eso lo llama creer, o lo impone como creer. Dice, lo único necesario es creer. Y inclusive al final dice que se cree con el corazón para salvación, y luego habla también de la confesión con la boca. La confesión verbal de la salvación es una consecuencia del haber creído antes por la fe en el corazón. No está diciendo que la confesión verbal es necesaria. Lo necesario es la convicción de la fe en el corazón, y esa confesión de verdad es un producto solamente si ha habido un creer en el corazón. Pablo está poniendo, por decir así, en el lugar correcto cada cosa que está diciendo. No es una confesión verbal lo importante es la fe que hay en el corazón. Pero si hay fe en el corazón, entonces dice que es una confesión verbal, la evidencia de aquello que ha recorrido, ¿verdad? Para nosotros es importante, y Pablo lo dice muy claramente, todo lo que es el uso del Antiguo Testamento para la vida cristiana. Y Pablo está tratando de hacer esa relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en ese movimiento, Cristo, del cristiano, del primer siglo, ¿cómo lo entendería? Y esa era la duda que estaba tratando Pablo de dilucidar en este capítulo y en este libro de Romanos. Él estaba haciendo el énfasis. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Vamos a convertir a esta gente nueva en judíos? ¿O será que es algo nuevo que están haciendo? ¿Hay relación entre esto y lo otro que había antes? Y Pablo da a la iglesia la dirección sobre esto. Pablo empieza a dirigir a la iglesia de Roma, que tenía ese conflicto, formada por judíos que habían por mucho tiempo caminado en la ley, pero ahora conocían a Cristo y querían seguir obedeciendo la ley, pero también estaba formado por muchos no judíos o gentiles que no habían nunca conocido la ley, pero a que ahora se acercaban a Cristo por la fe. Y Pablo está tratando de explicarle a los dos grupos cuál es lo importante, y explica la importancia de ese Antiguo Testamento, de la ley, y ahora cómo el Evangelio es una continuidad de todo aquello que estaban viendo. Y para nosotros hoy también es importante, pues es algo que continúa, no algo que se paró y siguió. Y vamos a ver algunas implicaciones para nosotros de ese Nuevo Testamento que hoy tenemos en relación con el Antiguo Testamento. Primero, debemos nosotros seguir estudiando y meditando sobre ese Antiguo Testamento. Sí, ¿por qué? Porque Cristo mismo cumplió esa ley. Por eso dice la palabra en el capítulo 10:4 que ya leímos: de hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que crea reciba justicia. En Cristo no se acaba la ley, Cristo es su cumplimiento. La ley y los profetas dan testimonio de esa revelación de la justicia de Dios que estaba por llegar en Cristo. Quizás es algo que los judíos no habían podido ver desde el pasado, de cómo la ley está apuntando hacia algo. Ellos pensaban que la ley era para ellos cumplirla, pero la ley es solamente un camino que preparaba ahora la llegada de Cristo. Y hay que entenderla bien para tener mayor claridad en el Nuevo Testamento. Hay unos pasajes que yo sé que ya pasamos en el capítulo 3 de Romanos, que nos aclara un poquito esto. Voy a buscarlo para ustedes y leerlo. Capítulo 3 de Romanos, los versos 21 al 26. Dice así, lo leo para ustedes. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios,
Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez es que justifica a todos los que tienen la fe en Jesús. Pablo está claramente dando la plataforma que tiene un pie, por decir así, en la ley y en el Antiguo Testamento, y ahora la plataforma que tiene un pie completo y puesto sobre la fe en Cristo. Por eso da esas palabras clave, ¿verdad? Fíjense que en ese pasaje que leímos, Pablo habla de la justicia, de la fe, del pecado, de la gloria de Dios, de la redención, de la gracia, y sobre todo habla del sacrificio de expiación que es Cristo. Y esa justicia de Dios, todo eso se encuentra resumido allá en la ley, pero ahora explicado claramente en Jesucristo. Y este pasaje que acabo de leer, capítulo 3 de Romanos, 21-26, concentra todo aquello, y ustedes lo pueden ver con más detenimiento en su casa. Recuerden, Romanos 3, 21-26, cómo Pablo entrelaza, ¿verdad? Y lo hace muy bien. Sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Fíjense que Pablo se basamenta otra vez en la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Esta justicia de Dios llega ahora mediante la fe. ¿Cómo creían los judíos que le iba a llegar la justicia de Dios? Mediante las obras. Pero Pablo dice, cuidado, no llega así, llega mediante la fe. Dice, a todo el que cree. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esa es otra cosa importante que Pablo señala ahí. No hay distinción en la necesidad de creer. Los judíos tienen que creer, los gentiles tienen que creer, porque la salvación es una sola y se consigue de una sola forma. Y habla claramente de la importancia también del pecado, la caída o el fracaso de Israel al llegar allá. Ahora, esa justicia de Dios, esa naturaleza de Dios, que es un Dios 3 veces santo, quien ha desarrollado o tiene esa ira sobre el pecado, ahora encuentra una solución. Fíjese qué importante cuando él habla aquí de la expiación, ¿verdad? Lo dicen los versos. Ajá. Lo ofreció, dice el 25, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Recuerden que los judíos tenían el día de la expiación, que era un día al año. Cuando llegaba el pueblo, se reunía, había sacrificio por el pueblo entero, y en ese día, únicamente ese día, el sumo sacerdote debía entrar al lugar santísimo y ofrecer un sacrificio allá adentro por todo el pueblo. Eso lo llamaban el día de la expiación, un día muy importante para los judíos en su fiesta, ¿verdad? Pero ahora Pablo dice que Dios lo ofreció como sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, pues así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Pablo está claramente definiendo o explicando que ese Cristo es el cumplimiento de todo aquello que venía prometiendo o hablándose desde la ley y los profetas, para hacerlo entender. Ahora, ahí está la cruz. ¿Cómo se entiende la cruz? Como ese día perfecto, único y exclusivo de expiación. ¿Quién fue el Cordero el día de la expiación? Cristo mismo, el Cordero perfecto. Por eso Juan lo nombra y lo dice claramente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando Juan lo presenta, ¿verdad? ¿Cómo se hace ahí? Dice, se justifica por la fe. Desde Deuteronomio lo dice, y la gracia de Dios para ese pacto de Israel. Por eso lo habla ahora de la esperanza. Déjenme leer un momento a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 4. Miren lo que dice. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Pablo dice, esta es ahora nuestra esperanza y la podemos tener. Que esa justificación de Dios para la expiación de los pecados, esa esperanza se encuentra en Cristo. Ahora, el Antiguo Testamento nos habla de esa esperanza perfecta en Cristo Jesús.
Y si entendemos claramente lo que pasaba en aquel tiempo en el Antiguo Testamento, si entendemos claramente todo aquel proceso, ahora lo vemos cumplido o reflejado en Cristo Jesús, haciéndose completo. Y la Biblia está llena de todo este tipo de comparaciones y está llena de muchos estímulos para nosotros. Por ejemplo, el libro de los Salmos está lleno de ánimo a nosotros. Los salmos tienen a veces salmos de angustia. Cuando el salmista está preocupado, dolido por batallas perdidas o por caídas en pecado. Sin embargo, en el libro de los Salmos se refleja cómo ellos se levantaban. Hay muchos de estos salmos que nos dicen la angustia que estaban pasando, pero a la vez nos refleja claramente la respuesta que Dios daba. Por eso hay que conocerlo. Por eso para nosotros los cristianos en el pleno siglo XXI y en pleno tiempo de coronavirus, se llena de importancia para nosotros el conocer estos pasajes del Antiguo Testamento, porque nos permiten ver cómo desde la antigüedad Dios no fue que hizo otro plan, Dios no fue que ideó dos planes de salvación, uno por la ley y otro por la fe, no, sino que hizo un solo plan, solamente que lo vino desarrollando en diferentes etapas. Lamentablemente lo que está diciendo Pablo aquí es que el pueblo de Israel no había visto todo eso, no lo había visto el completo de esa realización, pero ahora en Cristo Pablo lo está explicando. Por supuesto, ya hemos dicho muchas veces que no somos nosotros los que obedecemos la ley, sobre todo las leyes civiles o las leyes sociales, pero aunque sí obedecemos básicamente los 10 mandamientos porque es la ley moral de Dios, lo hemos dicho antes, recuerden. La ley nos está mostrando a nosotros las exigencias de Dios para con la humanidad. Dios no ha bajado sus exigencias, Dios no ha bajado sus peticiones. Y nosotros como cristianos ahora, conociendo a Cristo por la fe y habiéndonos hecho miembros de ese nuevo pacto, ahora esas normas que puso el Antiguo Testamento son para nosotros las líneas de camino que nos permite. Por ejemplo, ahí habla de no robar, de no adulterar, de no mentir, de no jurar falsamente y de las otras cosas que los 10 mandamientos hablan, ¿verdad? Por eso ahora el apóstol habla de esa idea del carácter de las buenas nuevas y lo dice claramente, es un carácter universal. El apóstol estaba como centrado, o la ley estaba centrada en los judíos, pero Pablo dice, no, por ahí no va la cosa, esta es una cosa universal, por eso lo enfatiza al final de la lectura, ¿verdad? En el libro que está, en el capítulo de Romanos que estábamos leyendo, al final lo dice, la palabra está cerca de ti, la tienes en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Por el corazón se cree para ser justificado y con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confiese, todo el que confíe en Él, no será jamás defraudado. Habla del carácter universal. No hay diferencia entre judío y gentil, pues es el mismo Señor, es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos le invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pablo está ahora centrando ese evangelio, claramente definiendo, no es exclusivamente de los judíos. Ese tipo de evangelio que está predicando Pablo, claramente lo dice, es un evangelio universal. Y lo viene diciendo desde el principio, cuando empezamos a estudiar Romanos, si todavía se acuerdan del principio, que hace tiempo que empezamos Romanos, ¿verdad? En el verso 16 del capítulo 1 dice, la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. En otras palabras, Pablo no está como enclaustrando el evangelio solamente para un solo grupo, que sea el grupo judío. Está dándolo para todos nosotros, no solo para los judíos, sino también para los gentiles, para todas las naciones, para todo grupo étnico. Dios, y es una de las cosas hermosas con que quiero terminar esta clase. Yo sé que es corta, déjenme mirar el tiempo para ver por dónde vamos. Yo sé que está siendo un poco corta, pero quiero empezar por aquí y después hacer otras grabaciones para ir ampliando el estudio. Yo sé que como no hay interacción entre ustedes y nosotros, entre ustedes y yo, entonces estamos un poco más lejos. Pero lo que está diciendo Dios es, yo estoy obrando en todo el mundo. Y yo creo que es una de las cosas que en el estudio bíblico que dio el pastor hace poco en la iglesia a través del servicio de Zoom,
enfatizó, ¿verdad? Mire, estamos metidos en una situación complicada. Nadie sabe la respuesta a esta situación, no solamente de salud que estamos viviendo, sino una situación también que económicamente va a ser de muchísima afección para todos nosotros. Y nadie sabe lo que va a ser mañana. Usted le pregunta a los mismos líderes políticos, tanto de la ciudad, del estado o del gobierno nacional, y no hay respuesta. Y si le pregunta quizás a muchos líderes cristianos, no hay respuesta. Pero lo que sí sabemos es que Dios está obrando. Yo no tengo que saber las respuestas humanas, tengo que saber las respuestas de Dios. Yo no tengo que saber qué va a hacer el presidente o qué va a hacer el gobernador o qué va a hacer el alcalde. Yo necesito más bien conocer lo que Dios está haciendo. Y lo que sí les puedo asegurar es que Dios está hablando en todo el mundo, no solamente en medio de la pandemia, está hablando en todo el mundo porque el evangelio está siendo predicado, las almas se están convirtiendo, la gente está siendo alcanzada, la iglesia está dando testimonio de otras maneras distintas, y ese logro o ese alcance que está haciendo la iglesia, el evangelio, es lo que llama Pablo, que es un evangelio universal, un evangelio para todo el mundo. Y hoy, a pesar de que estamos lejos de otra gente, quizás es un buen tiempo a través del teléfono, de los medios sociales que tenemos todos y manejamos, un tiempo para reflejar esa esperanza. Y se los quiero dejar a ustedes de esa manera. No es cuestión de ir luchando, tratando de decir qué va a pasar, en qué estamos metidos. Es cuestión de reenfatizar. Dios está obrando de una manera clara y no nos va a dejar en un hueco. Recuerden mucho, a pesar de que este mundo se acabe, tenemos una seguridad en Dios. Hermano, gracias por este tiempo. Esta es una lección corta que ustedes van a estar viendo, pero luego iremos ampliando un poco más y se los estaré mandando tanto a través del canal de la iglesia como a sus propios WhatsApp a cada uno. Dios les bendiga, déjenme orar por todos ustedes y así terminar esta primera clase. Padre, gracias porque podemos reconocer que tu provisión y tu amor está sobre todos nosotros. Gracias porque podemos descansar, que aún a pesar de los conflictos que me rodean, tú estás en control. A pesar de la situación que no conozco lo que puede pasar, sí sabemos que tú estás en control y ese control no lo vas a perder y ese control no te va a ser quitado. Ese control no va a ser desperdiciado. Al contrario, tu poder y tu obra se va a ver mucho más aún en medio de estos tiempos. Padre, bendice a cada hermano que está escuchando, guárdale en su hogar y si alguno está trabajando, guárdale en su trabajo. Padre, que podamos escuchar cosas buenas cada uno de nosotros, para que podamos desarrollarnos y crecer en ti. En Cristo Jesús lo pido, Señor. Amén y amén. Quiero dejarles por último mi número telefónico, 786-229-7533. Llámeme con toda confianza, repito, 786-229-7533. Con toda confianza puede llamarme y así podemos conversar un poco más y yo le avisaré también cómo va a ir llegando estos mensajes a ustedes en el futuro cercano. Dios les bendiga, muchas gracias. Gracias a Jonathan Pirela que me está ayudando en esta grabación. Dios les bendiga.